Como todos, doy gracias a Jan Venezuela, a Almazul y a ustedes por su presencia que han permitido que se lleve adelante este encuentro, en el que hemos tenido la oportunidad de muchas de las cosas que hemos investigado y reflexionado, darlas a conocer. El Teatro Baral fue mi experiencia como investigadora y como historiadora. Yo antes había comenzado la investigación en la Facultad de Arquitectura con la profesora Jacqueline Alcalá, y cuando decido incursionar de una manera científica en la historia a través de la Facultad de Humanidades, la posibilidad que me dieron de investigar era trabajar con el Teatro Baral. Y originalmente yo pensé, bueno, el Teatro Baral como que ya está todo dicho, pensaba yo. Me hubiera gustado estudiar de repente otro tema como más innovador. Pero dije, bueno, si este es el que mi tutor me plantea, yo voy a aprender el método y luego yo estudiaré lo que yo quiera utilizándolo. Y comencé a estudiar el Teatro Baral. Aquí en la portada de la ponencia van a ver las dos imágenes de los dos teatros a los cuales normalmente se hace referencia, a los dos teatros Baral. El Teatro Baral del Centenario Bolivariano, el que se inaugura en 1883, y el Teatro Baral que diseña cuando Pérez Soto, el último dictador, el último presidente de Estado cuando Gómez. La ponencia la tengo unida, lo que voy a decir en texto está casi todo aquí en aras de no perderme y de llevar el tiempo, pero también está incluida en las imágenes. Vamos a ver cómo sale esto. A modo de introducción, la presencia de los pueblos suele permanecer en el tiempo a través de sus obras materiales y espirituales. Y en el caso de la arquitectura y el urbanismo de una ciudad, nos hablan de los valores de su sociedad, de la voluntad del quehacer de su pueblo, de su inteligencia, de su capacidad creadora. Entre las obras de arquitectura Orgullo de Maracaibo resalta el Teatro Baral. Declarado Monumento Histórico Nacional el 5 de noviembre de 1981. Es un superviviente de la ciudad histórica inaugurado en 1883. Y si bien una decisión política lo sustituyó por otro más moderno en 1932, la magia del lugar está arraigada en el colectivo y le ha permitido sobrevivir su propia obsolescencia, ya que en el mismo solar que hoy ocupa el Teatro Baral, restaurado por Paolo Donja, existió desde finales del siglo XVIII un corral de comedias. Allí fue mi primera sorpresa. Yo había estudiado el Teatro Baral con las fuentes secundarias, que llaman, lo que habían escrito los cronistas de Maracaibo, y nadie me había dicho, y yo descubrí en el acervo histórico, mi tutor sí lo sabía, por supuesto, que había un expediente de un teatro anterior en ese mismo lugar. Un expediente de un teatro de 1939, que se construyó en ese lugar donde luego se hace el Teatro Baral del Centenario Bolivariano. Yo voy a mencionar en este recorrido también a ese teatro. Quizás el actual colectivo desconoce que su construcción significó una lucha social iniciada desde las primeras décadas del siglo XIX. Las fuentes descubren solicitudes de permisos para desarrollar obras teatrales en Maracaibo desde 1775. Espectáculos que en ausencia de un recinto cónsono con esa actividad eran ofrecidos en espacios improvisados, en los patios de las casas o donde hubiese un aire libre, tal cual se hacía con las obras teatrales del medioevo, donde había un lugar libre y se montaba una tarima y se hacía la actividad teatral. Una de estas casas, ubicada donde hoy se encuentra el Teatro Baral, pertenecía a Miguel Antonio Baral. Miguel Antonio Baral, Rafael María Baral es descendiente de Miguel Antonio Baral, pero no tuvo nada que ver en ese momento la colocación de su nombre, ya veremos por qué lo digo. Y en 1839 la cedió para que allí se construyera el teatro que requería la ciudad.
Sin embargo, se trataba de una sociedad limitada en cuanto a la capacidad financiera y de cohesión de sus miembros. Eran grupos que trabajaban aisladamente, pero muchas veces por sus propios beneficios. Si bien hubo un desprendimiento muy grande de Miguel Antonio Baral, una de las personas de más recursos en ese momento para hacer el teatro, no todos tenían el mismo pensamiento. Y no habían recursos provenientes del Estado, sino que a cuenta gota cada quien quería contribuir y hacer el teatro, y el resultado no fue pues el que se esperaba. ¿Por qué digo eso? Porque ese teatro que comenzó a construirse en 1840, para mí, y que se inauguró en 1852, en la casa donde antes vivía Miguel Antonio Baral, hizo que para 1857 la prensa de uno de los periódicos de los tantos que tenía Maracaibo en ese momento, que se llamaba Ecos de la Juventud, escribiera: nuestro teatro tiene por techumbre la bóveda celeste. O sea que el teatro, lo único que tenía techado en realidad era el escenario. La gente tenía que llevar las sillas para sentarse a ver la obra teatral, y cuando llovían, bueno, se pueden imaginar lo que significaba. La prensa de la época refleja mucho lo que era la cotidianidad. Esta imagen que están viendo ustedes allí, una imagen muy pobre, además de que demuestra la pobreza del lugar, es una fotocopia del diario Panorama, porque en el expediente del teatro una mano criminal cortó la lámina donde aparecía esta imagen. Sin embargo, Germán Cardoso Galué, mi tutor, cuando yo descubrí este teatro, él tenía guardado el recorte de prensa porque lo habían entrevistado y había mostrado en ese momento esa imagen. Como pueden ver ustedes allí, bueno, esa es la fachada, es la fachada principal con unas características, unas proporciones en las puertas y las ventanas muy similares a los que eran las viviendas coloniales de esa época. Presentaba en el frontis una forma oval, y aquí no se ve mucho, esto que están viendo ustedes, esta forma oval que tenía unas letras, TV, Teatro Baral, pero no es que lo llamaban Teatro Baral por el Baral que vamos a ver, sino porque era el teatro de los Baral, lo llamaba la gente, porque allí tenían costumbre que los Baral presentaran obras teatrales. El teatro, que logró concluirse para 1852, no pasó de ser un edificio de mal aspecto, cercado por paredes de bareque, en el fondo un escenario cubierto de tejas, a los lados palcos y bajos formando herraduras, y en el patio platea, escaños de madera. Este teatro estuvo funcionando, las fuentes de prensa lo demuestran, hasta más o menos 1860, cuando ya el mal estado en que se encontraba la edificación hizo que la gente dejara de intentar hacer obras teatrales allí y volviera a su recurso anterior, que era hacer en las casas o en las plazas públicas, porque ya el teatro estaba en muy mal estado. A partir del 24 de julio de 1883, para la celebración del centenario del natalicio del Libertador, el teatro en el Zulia toma una nueva fisonomía. Y es este teatro que aparece allí. Un teatro que por fuera tiene unas características neoclásicas muy hermosas. La construcción de este segundo teatro en Maracaibo condujo a una serie de intentos semejantes a los que precedieron a la realización del primero. ¿A qué se refiere eso? A que si bien el resultado superan mucho al primer teatro, tampoco se tenían muchos recursos para hacerlo. Es realmente, si bien en ese momento Rafael Parra, que era el presidente de Estado, en 1877 da el decreto para la construcción del nuevo teatro de Maracaibo, y en ese momento se coloca la primera piedra, tampoco tenían muchos recursos, porque vamos a conseguirnos, el teatro lo comienzan a levantar, al año se había levantado ya las paredes, faltaba el techo, pero vamos a conseguirnos el proceso de construcción del teatro con una serie de sociedades, de juntas de progreso, de gremios, todos participando, pero luego dejándolo para dedicarse a otras cosas. Y el ingreso que venía del puerto para la obra del teatro hacía falta para otras obras que se necesitaban en el Zulia. Y lamentablemente Maracaibo, el teatro era algo muy deseado por los maracaiberos, por los maravinos, como se les decía entonces, pero era una obra de ornato. O sea, al lado de necesidades como el puerto,
como otras obras, pues se le daba prioridad a las otras obras y el teatro que al principio comenzó a hacerse muy rápidamente se detuvo. Por eso se dice porque se va a llevar mucho tiempo y va a ser también a poquito a poco que se va a construir. Los planos originales, una vez que se decide construir el teatro, se le encargan al ingeniero cubano Manuel de Obando. Manuel de Obando comienza a hacer la obra, pero posteriormente cuando él se va, es el mismo arquitecto que hace Santa Bárbara, los planos de Santa Bárbara, se va del país, entonces la obra le queda al ingeniero Pedro Bracho y posteriormente la obra se le encarga a Manuel Soto, Manuel S. Soto, el bachiller Soto, como se le decía, que es a quien en realidad le corresponde el diseño interior del teatro. De este segundo teatro no han sido hallados los planos originales. Sin embargo, antiguas fotografías y descripciones de la edificación permiten hacerse una idea del Teatro Baral de 1883. Exteriormente, el teatro era sobrio, en un estilo neoclásico. En su fachada original que daba a la calle Venezuela, vamos a conseguir el pórtico con estas columnas toscanas, un arquitravelizo. Luego aquí tenemos una terraza y la proporción del cuadrado, muy similar a las obras neoclásicas. Exteriormente no queda duda de que lo era. Interiormente, esta es una reconstrucción que pude hacer en la tesis, o sea, una reconstrucción de la planta, porque la planta sí no aparece, la de este teatro del 83. Pero con las descripciones que muy bien aparecen en los documentos, perfectamente pudo reconstruirse. Interiormente, el Teatro Baral del 83 respondía a las características tipológicas del teatro de herradura. Estas van a ser estas herraduras que luego van a descubrir cuando Doña trata de hacer el nuevo hall del teatro. Respondía a las características tipológicas del teatro de herradura. Esta forma de herradura, una vez establecida, se convirtió en una solución universalmente aceptada y, por tanto, adaptada por nuestro teatro. O sea, los teatros europeos se hacían en ese momento de esa manera y nosotros hicimos la adaptación con nuestras limitaciones, pero se hizo. En esta ocasión, fueron considerados todos los aspectos a la hora del diseño del segundo teatro para Maracaibo, expresión del progreso hacia el cual se dirige a la sociedad. Ya no va a ser un corral de comedias, ya es un teatro que va a implicar un determinado comportamiento de la gente, una determinada manera de vestir, tienen que pagar una entrada. Ya la situación ha cambiado. O sea, ya esta es expresión de un nuevo edificio verdaderamente que respondía a la arquitectura de ese momento, del cual los maracaiberos sí se sintieron orgullosos. Interiormente, esta es la imagen que se recubre de la conocida fotografía del interior del teatro, permite apreciar una gran variedad en la decoración, retratos, banderas, escudos, faroles, amén de la lámpara central. O sea, adentro tiene una imagen muy de expresión morisca, si se quiere, muy diferente a lo que es esa imagen exterior sobria del teatro. Lo que más cautivaba en el Teatro Baral de 1883 era su soberbio espacio interno, con una atmósfera de fiesta diluida en el aire, muy español. Sus palcos y galerías dispuestos en forma de herradura contrastaban con la simple volumetría externa, convirtiéndose en un elemento sorpresa para quien por primera vez cruzaba las puertas que separaba esta gran sala del vestíbulo. O sea, no se imaginaban, quien lo veía por fuera, que al entrar iba a conseguirse con esta, más o menos algo parecido con lo que pasó luego con el teatro de Joet, ¿verdad? Y el Art Deco. Como dato curioso, y aquí vengo a decirles porque digo que no tenía que ver el TV de los Baral con como dato curioso puede señalarse que originalmente el teatro fue llamado Teatro Cristóbal Colón. O sea, al año, cuando se hace la inauguración, el primer año de la colocación de la primera piedra, se le llama así. Y no fue hasta febrero de 1881, cuando siendo Bernardo Tinedo Velasco, presidente del Estado Zulia, quien decreta nombrarlo Teatro Baral, en honor del insigne literato Rafael María Baral. Es más, fue algo muy simpático porque hubo toda una discusión en la prensa de la época. A ver, yo escribía en mi tesis, ¿y qué nombre le pondremos? Como la canción.
suscitándose en la prensa una disputa sobre la autoría de la idea. O sea, ¿quién tuvo la idea de que se llamara Baral y no que se llamara Cristóbal Colón, como se había dicho? O sea, en la historia de los teatros latinoamericanos es muy fácil conseguir un teatro Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces, como propusimos, ¿será Teatro Baral, como propusimos en El Mentor, un diario, o será Teatro Colón, como lo han pensado otros? Se eligieron además por resolución del Ejecutivo del Estado 10 literatos cuyos nombres habrían de colocarse junto al de Rafael María Baral, todos hombres connotados. ¿Cuál era la intención? En ese momento estamos, fíjense, 1881, ya está Guzmán Blanco en el poder, ya comenzaron nuestras discusiones, nuestras desavenencias con Guzmán Blanco, él queriendo tomar los recursos de nuestro puerto y nosotros no queriéndoselos dar. En la exposición que se hizo cuando el centenario dijo que tanta lucha nuestra si nosotros no éramos más que una playa de pescadores, nosotros quisimos demostrarle que éramos mucho más que eso. Y una de las maneras, y que además nos sentíamos venezolanos, porque con el cuento de que no aparecimos en la bandera de Venezuela cuando la independencia, muchos decían que nosotros ni siquiera venezolanos éramos. Y quisimos demostrar que sí lo éramos, hacer un teatro además con un nombre de una persona muy connotada intelectualmente. La historia de Venezuela se debe a Baral. Baral fue representante nuestro en España, o sea, de Baral no se podía decir sino cosas buenas. Entonces, qué mejor nombre colocarle que ese. Y demostrar además que iba acompañado con una serie de intelectuales importantes. A ver. El Baral del Centenario del Libertador permitió la introducción de una vasta variedad de espectáculos desconocidos hasta entonces, como los encierros y veladas literarias, los aparatos de vistas animados, la puesta en escena de obras teatrales compuestas por nativos de la región. Manuel Marín es un escritor de muchas obras de teatro del momento que aparece allí. Me vino a la mente el nombre. La crítica teatral en la prensa, el cine. O sea, cuánta obra, cuánto instrumento que tenía que ver con algo cultural se producía, lo presentábamos en el Baral. Y la primera, bueno, ya lo han dicho varias veces en el día de hoy, la primera película la hacen aquí. O sea, nosotros inauguramos también el cine, como tantas otras cosas. Casi a la par que los hermanos Lumière, nosotros estábamos aquí presentando esta película. Eran noches de verdadero arte internacional, en donde se escuchaban las melodías inolvidables de los sopranos, tenores, barítonos, bajos, vedettes y coros angelicales de niños, y reinaba un lujo europeo en el vestir. Elisabeth Gross, una alemana casada con un alemán que vivió en la casa, lo que fue la Casa Beco por muchos años, ¿saben cuál es, no? La que está frente al actual Lía Bermúdez. Escribía que aquí, era tan exigente a la hora de vestir para asistir a las actividades culturales, entre ellas el Teatro Baral, que ella requería hasta 4 días para poderse hacer un vestido que estuviera a la altura. Es interesantísimo leer la prensa de la época, porque allí van presentando desde cómo se llamaban la obra, cuáles eran los representantes, hasta el comportamiento de la gente. O sea, si hay una manera de estudiar el comportamiento desde el punto de vista sociológico, y el pensamiento, la mentalidad de la época es a través del comportamiento de la gente en ese momento. Se la daban de que eran muy modernos, muy contemporáneos, como diríamos ahora, pero muchas veces había obras teatrales que le parecían que aquello era indecente, sencillamente se levantaban y se iban. O sea, yo disfruté muchísimo leyendo cada discusión y cada crítica teatral que se hacía, que conseguía en la prensa. Por allí desfilaron, bueno, una de las personas a las que se le hizo mayor propaganda, por decir ahora, como diríamos ahora, es a Teresa Carreño, que se presentó en el Teatro Baral del Centenario Bolivariano. El teatro de 1800, ya esta es una imagen, ya a comienzos del siglo XX, el Teatro Baral de 1883 fue el Centro Cultural de Maracaibo hasta 1928. En que la prensa dice, fíjense ustedes, miren ustedes ese teatro, a ver si les parece por fuera que se está destruyendo, que se está cayendo. Nunca me lo pareció. Pero bueno, eso dijo Pérez Soto. Hasta 1928, en que en completo estado de abandono,
decía la prensa de la época, el gobierno regional consideró que no ameritaba salvación y Vincencio Pérez Soto, gobernador del estado Zulia, decidió su demolición y la construcción en 1930 de un nuevo Teatro Baral acorde con la Maracaibo petrolera. A él, los maracaiberos estaban realmente muy identificados, ese sería el término, con el teatro, muy orgullosos del teatro que habían logrado construir, más o menos cercanos, con 2 años de diferencia con el municipal de Caracas, que fue en el 81 y este es del 83. Y realmente Pérez Soto tuvo que llevar a cabo una labor de convencimiento para que el pueblo aceptara que tumbaran el teatro para hacer un nuevo teatro. Entre las cosas que le promete es que va a ser un teatro que supera al municipal. Y él comienza el proceso. Compra la casa que estaba. En el registro aparece la casa que estaba aquí. La compra. A ver, que yo quiero llevarme y me voy pasando. Y encarga el diseño a un ingeniero alemán llamado Heinrich Eichner. En el expediente, en los documentos que aparecen en el acervo, aparecen los bocetos, los esquemas que hizo Eichner. Es más, el teatro estaba en diagonal y miraba hacia la actual Plaza Bolívar. Se dice, como algo popular, que cuando Gómez supo que el teatro nuestro iba a ser superior al municipal, él dijo que no, que nosotros no podíamos tener un teatro superior al municipal. Dio orden a Pérez Soto de que se limitara a la parcela que tenía originalmente, que vendiera la casa que había comprado y que encargara el proyecto a otra persona. Entonces, es cuando eligen en la palestra un ingeniero belga que ya venía trabajando en muchas obras en ese momento, que vino a Maracaibo con la Caribbean Petroleum y que revalidó su título para poder trabajar como arquitecto. El proyecto de JOEP, entonces, aquí aparecen 2 imágenes que están en las memorias. Aquí está cuando se estaba haciendo la fachada y esta es la imagen lateral. Aquí aparece en el fondo el Mutuo Auxilio, la Casa del Mutuo Auxilio, que era una de los gremios, de las corporaciones que ayudaron muchísimo a la construcción del teatro. El proyecto de JOEP ocupaba el mismo terreno que el anterior Teatro Baral, también en cuanto al uso que se le dio al espacio continuo a la edificación del siglo XIX. En su lugar se construyó un edificio neobarroco, o sea, se refieren este edificio que está aquí. Un edificio neobarroco de 2 pisos para una fuente de soda, servicios sanitarios, un patio jardín y al fondo los camerinos y las escaleras de acceso a la tramoya. Funciones diferentes a las que tiene el teatro actual, pero que eran las originales y similares a las que tenía el primer Teatro Baral. El nuevo Teatro Baral presenta referencias estilísticas provenientes de diferentes corrientes artísticas. Muchas veces la gente dice, es un Teatro Baral neoclásico como el anterior. No, este no es neoclásico. Tiene entre los elementos datos neoclásicos. De repertorio clásico en las cornisas, pilastras, almohadillado, balaustres, arcadas y los 3 cuerpos de la fachada principal. Déjeme ver que aparezca la imagen. No, que aquí no aparece imagen. De repertorio antillano en las romanillas tropicales dispuestas horizontal y verticalmente en los muros laterales. Del Art Deco, los motivos geométricos de las fachadas laterales y su interior, resultando un conjunto armonioso y original que destaca en el paisaje urbano de Maracaibo. Aquí está nuestro hermoso y actual Teatro Baral. Alguien con quien estaba conversando antes de presentar la ponencia me decía, ¿estas son las 2 imágenes? Sí, le digo yo, sí, esas son las 2 imágenes. Pero hay una cosa que es importante pensarnos y preguntarnos. ¿Por qué
Le digo, este Teatro Baral, le digo yo, él es un sobreviviente del tumbar el Saladillo, ¿verdad? Han podido llevárselo, como se llevaron muchas otras. No solamente las viviendas, se llevaron otras obras. ¿Por qué, le digo yo, por qué este edificio no se permitió que se derrumbara como se permitió, le dije yo a él, que tumbaran el convento? Digo, cabría preguntarse eso, porque si a importancia vamos, tanto tenía una y el otro era, desde el punto de vista del patrimonio, una antigüedad superior. O sea, en muchos aspectos. Sin embargo, pareciera que el convento no tuvo dolientes, como si los tuvo el Teatro Baral. Interiormente, el nuevo Teatro Baral fue decorado por el pintor maravino Antonio Angulo, utilizando formas geométricas y colores fuertes y brillantes del Art Deco y del trópico caribeño, sumando así la presencia internacional y a lo local. Angulo plasmó su sello personal en las pilastras de los muros, en la boca del escenario, en el plafón del techo, convirtiéndose en la primera expresión del Art Deco en Maracaibo. Yo considero eso, o sea, la primera expresión Art Deco, yo no he conseguido, los edificios Art Deco que conseguí en Maracaibo son posteriores a esta fecha. Sin embargo, no queda duda de que esto es Art Deco. O sea, que el Art Deco comienza aquí en la decoración y no en la arquitectura propiamente, en un edificio de Art Deco, me refiero. Aquí hay otros ejemplos de esta obra audaz. Sin embargo, inicialmente no fue entendida por gran parte de la sociedad maravina. O sea, un poco los maravinos inicialmente no entendieron mucho qué es esto que nos están mostrando, ¿no? Como que nos gustaba más el Teatro Baral anterior, con su influencia española, con la que se sentían más identificados. Además que estaban un poquito molestos porque no era lo que les habían prometido. Pues le prometieron un teatro y le hicieron otro. Pero bueno, porque además la mentalidad estaba todavía atada a la tradición, a lo clásico. Lo clásico unido al Art Nouveau, al Art Deco, a las referencias antillanas y a la entrada, así la marquesina de la entrada es Art Nouveau, porque dirán, bueno, ¿y cuando mencionó Art Nouveau? Es la marquesina de entrada. Y a la entrada de la modernidad, los materiales y el sistema estructural metálico permiten definir al Teatro Baral de Joet como una obra ecléctica, única en la Maracaibo de la primera mitad del siglo XX. Inaugurado el 19 de diciembre de 1932 como parte de las actividades programadas por el Día de la Rehabilitación Nacional, fue escenario de numerosos espectáculos culturales y presentaciones artísticas de todo tipo, como lo había sido el anterior. Carlos Gardel en mayo del 35, Mario Moreno Cantinflas en marzo del 43, Alfredo Sadel en agosto del 55, Pedro Infante, Tony Aguilar, Lucho Gatica, entre otros. Y finalmente fue absorbido por el cine. Y por muchos años sirvió sencillamente para que se presentaran las obras del cine universitario. Perfectamente en ese momento podía haber sido objeto de la demolición. Él estaba como abandonado, o sea, él allí ya nadie, como que no tenía muchos dolientes, sin embargo parecía. Pero todo lo que ha sido, lo que se había sembrado desde esas primeras luchas, de hecho se habla de que hubo presentaciones desde el 1775, pero en 1810, siendo José Domingo Ruz diputado de Maracaibo ante las Cortes Españolas, pidió permiso para hacer un teatro. Antes había que hacerlo, en esa época, y dijeron no. O sea, es una lucha que se hizo desde, imagínense, 1775 se están haciendo obras teatrales del siglo XVIII. O sea, y está arraigado en ese lugar, años tras años tras años. En noviembre de 1985, y fíjense, ya había sido decretado patrimonio en el 81, pero ahí estaba, como congelado en el tiempo. Afortunadamente no lo tumbaron. Por decisión del gobierno regional se decretó la restauración del Teatro Baral. Encomendada al arquitecto Paolo Donja, se le encarga el rescate de la edificación y de la obra pictórica de Angulo. Ese era el trabajo de él, rescatar la edificación y la obra, modernizarla, colocar la nueva iluminación, aire acondicionado, o sea, ponerlo en funcionamiento con los recursos modernos. Sin embargo, Donja descubre que
no había un hall, el edificio adolecía, lo que tenía como hall de entrada era una cosa muy pobre, no para la demanda del momento. Y la ausencia de este adecuado hall permitió que Doña concibiera la creación de ese espacio en el subsuelo. Entonces él decidió sencillamente, bueno, vamos a hacer en el subsuelo, desmontó, tumbó la platea y vamos a hacer en el subsuelo el hall que necesita el teatro. La sorpresa de él es que se consigue, ya voy a regresar aquí, se consigue con las bases del antiguo teatro. Mi tutor Germán Cardoso dice que no fue el teatro del 83 el que consiguieron ellos, sino el del 52. No sé, no creo. El asunto es que las bases del teatro anterior no las habían demolido, estaban allí. Y sobre ese teatro hicieron las bases del nuevo teatro. Y entonces, como han dicho todos, se estableció la gran duda de qué se hacía. Afortunadamente, se decidió hacer la sala baja. Esta es la imagen que se tiene cuando uno entra al teatro y la sala baja está allá en el fondo. Recuerdo se tardó entonces mucho mayor tiempo en terminarse, no habían recursos porque el dinero que había invertido, que se tenía para hacer, se lo llevó la excavación y todo el proceso. Yo recuerdo haber caminado por el teatro y la gente, los maracaiberos se preguntaban, ¿y cuándo van a terminar el Teatro Baral? Algo así como, exagerando un poquito, como la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Bueno, exagerando un poquito nomás. Bueno, ¿y cuándo van a terminar? Y bueno, y se invierte y se dice, pero no se inaugura. El trabajo iniciado en 1986 llevó una década y en diciembre de 1996 se realizó la reapertura. Aquí entre nos no estaba terminado, pero tampoco estaba terminado desde el 83 cuando se inauguró, ni estaba terminado el Teresa Carreño cuando se inauguró. O sea que eso como que aquí es una... El esfuerzo asumido por la élite maracaibera para la consecución del primer Teatro Baral ha quedado en la memoria colectiva y su fuerza ha sido tal que hoy día ha permitido luchar por la restauración del actual Teatro Baral. O sea, realmente yo creo que no nos queda duda de que el Teatro Baral es obra, patrimonio arquitectónico y patrimonio cultural de Maracaibo y que ha valido la pena conservarlo. Esperemos que sigamos así, porque no es fácil, sino que lo digan aquí los directores. Su importancia en la estructura urbana de la Maracaibo de hoy no es solo por sus características arquitectónicas, sino por el gran arraigo que ha tenido en la vida del maracaibero de todos los tiempos, tanto la edificación como el lugar de ubicación, dándole un significativo valor histórico y cultural que le ha permitido permanecer en el tiempo. Gracias.